¿Qué es el delito? Lo que ocurre normalmente, aunque por ejemplo, muy sencillo también, de que tú te gusta un lugar, ¿no? Eso pasa a la gente, le pasa muchísimo, ¿no? Y entonces, como le gusta un lugar, la belleza de un paisaje, lo experimenta como... Acércate. Lo experimenta, no, sí, estoy leyendo aquí. Lo experimenta como realmente algo que le gusta, ¿no? Una playa, un sitio. La belleza del paisaje. Sí, una playa. La gente cuando va buscando ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, lo que ocurre Nos agarramos a la se imagen. convierte en una forma de memoria que quieres repetir, y en la repetición está el deseo. Exacto. Si tú te limitas a disfrutarlo y dejarlo ir, entonces estás en el momento presente. Sí, ya lo he escuchado decir exactamente eso, Krishnamurti. ¿No has dicho eso, no? Ay, Hay pero- que dejarlo ir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tú ves una puesta de sol y al día siguiente quieres volver a ver la misma puesta de sol. Ese es el deseo. Y lo correcto sería disfrutarlo completamente de principio a fin en el momento en el que estás Y dejarlo ir. y terminar la experiencia. Si tienes el deseo no se ha acabado, sigue en tu cabeza. Muy bien. Es que dice Krishnamurti, que a mí me costó mucho entenderlo, que nunca terminamos experiencias, efectivamente. Y además queremos experimentar, y ese es el error. Exacto. Y ese es el error, porque entonces hay un experiencer que es una experiencia. Cuando terminas la experiencia Hay una ya se ha división. acabado. No, pero además es que hay una división. Cuando tú quieres experimentar estás generando la división. Pero es increíble lo bueno que es y a veces lo que cuesta trabajo entenderlo, pero cuando entiendes te das cuenta que es así. Pero vamos, esto está entroncado en filosofía oriental también, hermano. Ya te diré. Lo que pasa es que a él no le gustan los métodos, no gusta tal, pero el budismo dice exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente eso dice. Pasa que es verdad que Krishnamurti tiene razón, que lo hacen muy ortopédico, muy mecánico, muy... a mí me parece lo mismo, muy estúpido a veces también. Sí. No sé si es la palabra. Pero es así como funciona. Y el attachment es lo mismo, ¿eh? El attachment con las personas. Attachment es parte de la misma conversación. Attachment es el deseo de la repetición, porque tienes la experiencia, entonces te acuerdas de ella y quieres que no se acabe. En vez de... Porque realmente no hay ningún attachment cierto infinito. Todo va a acabar. Claro, porque todo es anica, porque todo es impermanente, efectivamente. Por lo cual tienes que no estar... Por eso el attachment- No tienes que asumir que algo va a estar contigo para siempre. Ni tu cuerpo, ni tu vida, ni tus personas a tu alrededor. Muy bien, Manu. Está avanzado. Pero además ten en cuenta que... Incluso nuestra conciencia, me imagino, que se convertirá en otra cosa. A ver, es que lo que es interesante es que presente una de las características del cosmos, del universo en el que vivimos, totalmente físico, psíquico, efectivamente, todo, es anika. Anika es un término, a mí me gusta, que no me gusta nada esto, pero yo los utilizo porque realmente te ayudan. Anika en sánscrito quiere decir la impermanencia de todas las cosas. Y lo que tú estás diciendo, efectivamente, como todo pasa, el attachment en sí mismo... Es un error. ¿Por qué es un error? Efectivamente, además hay que verlo así. Porque todo pasa, ¿no? A lo que te aferres pasará. A la belleza, a la juventud, al dinero, no sé qué, todo pasa. Entonces, la mejor forma, somos peregrinos en esta vida, eso está en la tradición nuestra, la cristiana. Peregrino quiere decir uno que está de paso, ¿no? Claro que es un peregrino. Sí. Uno que va a ver al apóstol, pero eso no es uno que está de paso. Somos peregrinos en esta tierra, pero nos comportamos como si fuéramos eternos. Y eso le dice a Arjuna, en el Bhagavad Gita, que es muy interesante, que a Krishnamurti tampoco le gusta nada, en el Bhagavad Gita, Krishna, que es el dios de la India, se lo dice antes de revelarse como dios, se lo dice no me acuerdo, al que es el héroe, que es el que lleva las riendas del carro, porque van en un carro en una batalla que hay, es una epopeya india, no me acuerdo cómo se llama él ahora, joder, de la memoria, y le dice que lo más sorprendente de esta vida es que los hombres, atiende, sabiendo que van a morir, se comportan como si fueran inmortales. Hasta gran cierto punto, sí. Por ejemplo, conducir en la carretera es una locura. No, escucha esto, no has escuchado. No, que sí, te comportas como que es un... Claro, la gente que genera riqueza, que acumula, sabiendo Asume que va a ser para siempre, que lo lo va vas a dejar. ¿Para qué acumula riqueza si no te lo vas a llevar a la tumba? Pero sin embargo, por eso le dice, Krishna le dice, Arjuna se llama Arjuna. Le dice a Arjuna que lo más sorprendente de esta vida, el Dios, que es el Dios, es que los hombres, sabiendo que van a morir, porque lo sabemos, los animales no lo saben, se comportan como si fueran eternos. Como si estuviéramos aquí toda la vida. Efectivamente. El greediness y todo esto. Esa es la clave, ¿eh? Y no solo eso, es que si te das cuenta, si lo piensas en una bigger picture también, es un concepto completamente
ridículo el querer tener muchas cosas, porque al fin y al cabo es como si coges es como si te metes en una piscina, vamos a poner la piscina, es la vida real, y te pones a agarrar agua, ¿sabes? Agua son las cosas que estás reteniendo. Eso es, o sea, que no es tuyo, el agua esa, todo lo que quieres y lo que tienes, lo que tengas, es parte de lo mismo que va a volver a lo mismo. Pero además es que lo paradójico, si eso es así, es que además Nada es tuyo. se disfruta más cuando dejas ir. Y cuanto más te aferras, menos tienes. Claro, en cuanto te aferras ya tienes el miedo de perderlo. Exacto. Y no solo eso, Exacto. y tienes la rabia de que alguien toque algo que tú tienes la falsa idea de que es tuyo. Vale. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo eso que sabes ahora, hermano? Yo estoy demasiado chetado demasiado pronto, tío. Estás chetando muy pronto y entonces, ¿qué haces ahora con la filosofía de los neuros? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es que es más rico el que menos necesita, no el que más tiene. Ah, pero eso ya es... Eso es fundamental. Una cosa que he escuchado Andrew Tate, uno de los negros, decir, es que los humanos no somos grateful por nada de lo que tenemos Claro, tampoco, y tomamos todo por granted. también. Él nos dice que se dio cuenta ahora que cuando estaba en la cárcel por 90 días que ha salido, Claro. que asumimos que todo lo que tenemos es for granted, incluso después de solo teniendo estas experiencias de necesidad, te das cuenta de lo mucho que necesitabas, las cosas que necesitabas, que bueno, que todo el mundo sabe estas cosas, pero el punto que dice que es muy interesante, que es un punto que es al contraataque a pensamiento Krishnamurti, que tú vas a estar en desacuerdo, pero a mí me parece que es un argumento más inteligente que he escuchado hasta ahora. La filosofía de Krishnamurti es no atacharte a nada, vivir con lo mínimo, porque al fin y al cabo es todo lo que necesitas es food and shelter. Y con eso... Pero a ver, quiero llegar al punto, espera. Entonces, este hombre, Andrew Tate, dice... Un momento, pero antes de que sigas. Es que no me quiero perder. Andrew Tate antes... él reconoce eso, acknowledgea eso, dice, los humanos realmente, si apreciáramos todo lo que tendríamos, estaríamos satisfechos con el mínimo, que es comida, shelter y ya está, y las cosas principales, mínimas que se necesitan. Pero por esa razón, hemos sido diseñados con el greediness y con la motivación y la ambición de construir. Dios nos diseñó así para crear. Que ya lo sé, que quiero que déjame que termine. Eso es lo que dice, le estoy quoteando. Yo estoy haciendo una serie de asunciones. Entonces, tenemos... Y tú, el argumento al contrario de eso es que eso es un error. Que eso es lo que tú dices. Es que la clave no es... Joder, me he explicado fatal. Espero que alguien me entienda. Es que tienes que leer más. No, es porque me estás interrumpiendo. Ah, bueno, pues explícate. No, te quería explicarlo con cuidado, pero tú estás en... Me dejas explicar con cuidado, descansar en cada palabra que digo y a lo mejor lo puedo escribir un poco mejor. Venga, di ahora tú, la clave. Pero al final los neuros que dicen, ¿qué hay que tener o no hay que tener? Pues que él dice que la razón que incluso él después de haber salido de la cárcel, en cuanto lleva un poco de tiempo fuera, vuelve a tomar por granted las cosas que antes, que en la cárcel estaba dándose cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Como por ejemplo agua caliente. Y con eso al final, ¿qué concluye? Pues que concluye que la razón por la cual somos así, los humanos, y tomamos las cosas que tenemos por hecho, como comida todos los días y calor y educación y un cuerpo sano, es porque si no lo tomáramos por hecho, nos quedaríamos apreciando esas cosas todo el día y no usaríamos nuestra energía para construir nuevas cosas, porque estaríamos ya apreciando todo lo que tenemos ya, siempre. Entonces, que eso es el estilo monje, simplemente apreciar lo que tienes ya, me imagino, y no necesitas nada más, no hay ningún punto en construir y en querer más de lo que no necesitas, porque no es necesario. Si ya estás completamente fulfilled con lo mínimo, no necesitas más. Entonces, por eso estamos diseñados para nunca estar fulfilled. Los neuros han viciado el point totalmente, Manuel. Por eso no es tan sencillo, ¿no? Lo vas a entender perfectamente. La clave es no atachearse a nada, lo cual no quiere decir hacer cosas. Entonces, el ser humano por naturaleza es creativo, ¿no? Entonces, hay personas que, imagínate los grandes músicos. Es que el músico no va a tener que ser músico porque no le hace falta. ¿Músico cómo?
vamos a hablar de los tópicos. Un gran músico, un gran pintor, por lo que se ve como más creativo, ¿no? Un hombre de ciencia, va a tener que dejar de hacer esa actividad porque no necesita nada, solo full shelter and clothes, que es lo que está diciendo Leonardo. No, puede hacerlo. O sea, han visado el punto. O sea, no tenemos ese grid y esa ambición porque si no nos queremos hacer nada y por eso Dios nos lo da, no. Es que la clave está en hacerlo sin la identificación con lo que haces, sin meter el ego dentro. Tú puedes ser un pintor, hacer la obra y no sentirte orgulloso de lo que has hecho. Simplemente hacerla. Simplemente hacerla. Y disfrutarla, y que la disfruten los demás. ¿Ves la clave? Hasta el punto en el que puedes construir, incluso haciendo estos rascacielos y esta sociedad y estas carreteras, claro, todo eso se puede hacer simplemente por hacerlo. Es que lo que pasa es que el ego no es el que construye, el ego es parte de la mente que se introduce. Normalmente está coloreando las acciones, pero las acciones pueden ser buenas si le quitas el ego, son las mismas. Por ejemplo, un político. Nosotros decimos, el otro día en un vídeo alguien lo dijo, lo expresó muy bien en uno de los comentarios, porque la gente que ve los comentarios, es que el problema es que es una función lo que haces, pero no te identificas con ello. Por ejemplo, un político. Un político efectivamente podría hacer cosas muy buenas, la política. No las hacen porque está el ego interviniendo en ellos y los intereses peores que hay. Pero por supuesto la política es necesaria y podría hacer el bien para mucha gente si él lo hiciera con ese punto de vista. De hecho, creo que fue en la India, Nehru, que era un primer presidente, creo que escuchó a Krishnamurti. Y no sé si fue Gandhi, un anterior, porque es que esto se sabe por historia, gente que han sido bastante conocidos, ¿eh? Algunas políticas que tomó, creo que era Indira Gandhi, fue porque escuchó a Krishnamurti. O sea, fíjate el impacto. ¿Gandhi? No, Indira Gandhi, no. Es que no está contrastado con Gandhi. No, Gandhi el activista, no. Indira Gandhi, que era una primera, creo que he leído por ahí. Y Nehru también. Escucharon a Krishnamurti, entendieron lo que está haciendo y algunas medidas políticas. ¿Qué pasa? Que las medidas políticas que tomaran, aunque estuvieran inspiradas con esa idea, como el resto de los políticos del mundo no son así, obviamente, pues no se notan, pero no quiere decir que no puedan funcionar. ¿Ves ahora el punto? O sea, el punto no es tener o no tener, es como tienes. Si tú estás atachado a la riqueza, entonces es negativo. Claro. Si tú tienes riqueza y no estás atachado a ella, entonces es positivo, porque efectivamente el hombre no está aquí solamente para comer, beber y dormir, no, eso es verdad, eso está claro. Entonces ese es el punto que se equivoca la gente. Por esa razón, por ejemplo, la naturaleza es tan bella. La naturaleza crea construcciones tan grandes y más grandes, mucho más grandes que las que construimos los humanos, y construye animales que son preciosos, y todo eso está construido sin ego, que nosotros sepamos. Claro, y es bello y a lo mejor es necesario para la existencia del universo, pero está construido. Simplemente son eventos que ocurren y no tienen ningún tipo de plan. Bueno, eso es ni final, ni call final. Ahora que has dicho eso, es muy interesante. Y se voy a buscar, va mano. Digo va mano. Va mano, creo que digo. ¿Qué dices? ¿Qué vas tú? Es muy interesante esto que has dicho, porque en el libro, porque Darwin, sí, creo que fue Darwin, luego los que le siguen, dice eso precisamente, que antiguamente se creía en el siglo XVIII todavía, antes de que Darwin hace sus teorías en el XIX, y creían los hombres que la belleza de la Tierra era una prueba de que Dios lo había hecho para que nosotros nos lo viéramos y nos regocijáramos en ello y viéramos su majestad y todo este rollo, ¿no? Que era una prueba. Y sin embargo Darwin, con la teoría de la evolución y todo esto que se sabe mucho, y los geólogos y todo esto, dijeron que no, que prácticamente es un puro azar. Pero claro, ahí no acaba la cosa. No es un puro azar. O sea, por una razón, vamos a ver, no, es que eso sí que es extremadamente interesante. Porque por una razón, tú no puedes decir que ese es un diseño de Dios, no tiene sentido decirlo, porque la ciencia te demuestra que no tiene que ver con un diseño de Dios. Pero por otro lado es verdad que lo que está en nosotros es la capacidad de la apreciación de la belleza. Pero no es esta belleza en particular la que nosotros... O sea, Dios no ha hecho esta belleza para que nosotros... Porque eso... Para apreciarla. No tiene un purpose. Esta belleza podría ser otra belleza. Nosotros lo que somos capaces es de apreciar la belleza. Pero no es que Dios haya hecho belleza. Es una cosa que está ahí y simplemente la observamos. Está en nosotros, es un misterio. Pero la tierra que es... No tienes que juzgarla. La tierra que es como es, con sus cosas bonitas y feas, pero la belleza de la que hablas tú, que nosotros somos capaces de apreciarla, no es un diseño divino, ¿no?
¿Sabes? Pero Claro. se creía... Y no es una cosa que se ha hecho con esfuerzo. esfuerzo. Eso es un buen punto. Quiero decir, el esfuerzo está empujado por ego generalmente. No, el esfuerzo solo hago, eso es seguro. Entonces, la belleza, la naturaleza y la existencia, ¿está hecho con esfuerzo o no? ¿Hay esfuerzo en la existencia de la vida? Que eso no tiene sentido, ¿a qué te refieres? Pues tiene Cuando sentido. hay un terremoto, la Tierra de un terremoto no es un esfuerzo, es un producto de la energía que hay ahí. Ya, pero hay una tensión y todo eso. Sí, pero no es esfuerzo, el esfuerzo es will. Sí, efectivamente. El esfuerzo es un invento Pero- humano. No es un invento, hermano. Quiero decir, es una cosa humana. Es el ego. Pero si hay esfuerzo... Una otra cosa que tampoco me parece que no tiene sentido. A ver. Si el ego es algo humano que hemos creado por por nuestro cerebro... Normalmente no lo hemos creado, sino que es un desarrollo de nuestro sistema cerebral. nervioso. Pero claro, si nosotros somos capaces de crear ego, ¿qué nos hace pensar que en todo el universo no haya más ego? O sea, nosotros no somos las únicas criaturas con ego. Pero es que esa pregunta no tiene sentido. Pues quiero decir, no estoy diciendo que haya aliens, estoy diciendo que no puede haber otras cosas con ego, o otras cosas que están empujadas y construidas por ego. ¿Pero qué quieres saber? Aparte ¿A de- qué quieres llegar con todo eso? Pues que quiero decir, ¿cómo puede ser que todo el resto del universo sea algo completamente pacíficamente, que es pacífico, sin una sensación Bueno, que pacífico no de... te refieres. Bueno, que todo el universo está hecho con sin una sensación de ambición, que nosotros sepamos, ¿no? Bueno, estoy asumiendo. Entonces digo, claro, si nosotros somos el universo no somos nosotros, entonces ego es parte de nosotros, por lo cual Claro. hay ego en el universo, fuera de nosotros, porque nosotros somos el universo. Nosotros estás ya está, pero ¿cómo estás haciendo? No, tiene sentido. A ver, papá, no te pierdas, no es una pregunta tonta. Joder, piénsalo un segundo. El ego está en nosotros, y nosotros estamos en el universo y nosotros somos el universo. El ego es simplemente una forma de ver la vida, no es algo que exista como una... no tiene una entidad. Ya, pero nosotros, si fuéramos una persona, si todos los seres humanos fueran capaces de observar y apreciar todo Pero es que además tú mismo te pasa a veces. sin ego, entonces no tendríamos la pregunta en el principio, in the first place. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a terminar el otro tema que no, simplemente por terminar eso que habías dicho lo anterior. El problema no está en lo que haces, sino en la actitud con lo que lo haces, para ponerlo muy sencillo. Pero tú estás yendo un paso más atrás. Yo estoy diciendo que por qué existe. No, pero espera, que vamos a Y si terminar. existe, no existe fuera de nosotros. Pero es para terminar eso que decías, que nos ha dado, que es buena la ambición y el greedy, pues no haríamos nada, es absurdo, porque tú puedes hacer las cosas sin ambición y sin greedy. Estás saltando a la conversación anterior. No, porque no has terminado y simplemente quería explicarte cuál es lo que falla ahí. Y entonces dice, bueno, es porque se introduce el yo. Y ahora tú dices si existe el yo fuera de las personas. Si existe un yo fuera de las personas, ¿no? No, estoy diciendo que es que me parece que tiene que por Jones existir. O sea, el ego no es una cosa que solo existe el ego no es una cosa que es abstracta, que solo existe con la existencia de los humanos en la Tierra. Pero hermano, estás ¿Sabes? especulando. Bueno, a mí me parece, si todo lo... Escúchame, A ver, estás especulando. ya lo sé, no estoy asumiendo. Te tienes que limitar a hechos más factibles y más concretos. Estás especulando. O sea, ¿a qué viene ahora decir si hay un ego que es Universal. que no está en el hombre? Es que no sé de qué estás Pues que hablando. papá, todo lo que existe en nosotros existe fuera de nosotros. Porque nosotros somos parte de la masa universal, por así decirlo. Es como el agua. Tú te vas al mar Sí, está y coges agua y la vuelves a poner. Ese agua que coges sigue siendo parte del mar. Simplemente la has separado un segundo. La has separado con ¿A el... dónde vas a parar con toda esa historia? No? Pero cuando la vuelves a poner es parte de lo mismo. O sea, nosotros somos lo mismo Claro. que el universo. Por lo cual, eso no... Entonces el ego, ¿por qué lo estamos separando como que es una cosa mala? Que no es parte que no belonguea en la existencia. ¿Por qué el ego? No estoy negando que... No estoy intentando justificar el ego, pero estoy simplemente haciendo la pregunta. ¿Por qué el ego es algo que nosotros consideramos negativo si es algo que... Hazte tú, míralo tú. en plan, Date tú la respuesta. quiero decir, ¿por qué nosotros como seres humanos somos capaces de decir que hay cosas que son negativas y cosas que son positivas?
como las acciones por ego son negativas y las acciones por greed que van a liderar a hacer daño a otras personas y la motivación interna. Si tú mismo te puedes dar respuesta. Pero ¿por qué? ¿Quién puso estas reglas? Esa pregunta no tiene ningún sentido. Porque yo lo siento, si yo piso a una hormiga. Nadie ha puesto ninguna regla, Manuel. Nadie ha puesto ninguna regla. No te líes. Pero nosotros seguimos unas reglas. Tú matas a un pájaro y te sientes mal. Eso es una regla, no mates pájaros. No, eso no es una regla, eso es algo que ocurre, efectivamente, pero la cuestión es que tú estás diciendo que quién ha puesto las reglas, ¿no? No hay quién. Y no hay quién, no estoy diciendo quién, estoy diciendo que existen las reglas. Y que no sabe, y que por qué existen. Es que es más fácil de ver el cómo que el por qué, ¿no? Ya, pero eso son dos cosas diferentes. Eso es otra, no te vayas a otra conversación. Pero es que el por qué no lo sabes. El por qué no lo sabemos, eso es el por qué del universo en general. Física, pero el cómo sí lo sabes. Y de momento el cómo lo puedes solucionar. Y el cómo es que toda acción egoica genera el mal. Por ponerlo sucintamente. Sucinto quiere decir en pocas palabras y que se entienda. Toda acción egoica genera el mal. Es malo, toda, por definición. Y entonces la pregunta siguiente es ¿por qué? Y esa respuesta la tienes que encontrar tú. ¿Por qué toda generación egoica es negativa? Porque actúa desde un centro hacia un centro. Eso dice que la muerte precisamente es un centro que actúa. Ese centro es la causa del mal. En el universo, en el mundo, ¿es? Porque los animales no son malos, ojo. Son peligrosos o no peligrosos, pero no son malos. La maldad está en el hombre. Y la maldad está absolutamente linkeada al ego. No existe maldad sin ego. Es tan sencillo como eso. Por eso se están partiendo la cabeza diciendo que tal, que derechos humanos, que no sé qué, que las leyes, que tal, del hombre, porque se lían, en parte por confusión y en parte por el poder simplemente. Pero el mal está ligado a ese centro. Cuando tú haces las cosas desde un centro, que el centro significa, mira, que van hacia ti, ahí está el mal. Y si tú eliminas el centro, puedes hacer lo que quieras. Eso dice el Dinamurti, y ser lo que quieras. Entonces tú, por ejemplo, ¿te gusta pintar? Pinta. ¿Te gusta ir al skatepark como te gusta a ti? Y no te preguntas el por qué, porque yo podría preguntar, por ejemplo, en tu caso, ¿por qué te gusta el skatepark? Es que la pregunta es absurda, no lo sé, pero da igual. ¿Te gusta el patín? Sí, el scooter. Pues vas y coges el scooter y te vas a eso. Esa es la acción sin ego. ¿Lo ves? Claro, preguntar por qué es absurdo. Pero ¿por qué es metafísica, efectivamente? Y en la metafísica te pierdes. Es más fácil empezar con lo que tienes más cerca. Porque tenemos... Entonces podemos... Metafísica, perdona, es lo que está más allá del mundo. Tenemos un 100% confirmado que la pregunta de por qué es tonta. O sea, tenemos un 100% confirmado de que nunca vamos a entender el porqué del universo. Porque si tenemos un 100% confirmado de que no vamos a saber el porqué, es una pregunta tonta. No ha habido un filósofo ni un científico chetado que haya dado esa respuesta. Claro, entonces si hay un 100% confirmado de que no vamos a conseguir el saber por qué, es una pregunta tonta. Pero escucha, Manu, pero el cómo sí está a tu alcance. El cómo te hace especulaciones del porqué, pero nunca te va a dar el porqué. No te hace especulaciones, por eso otra cosa. Te quiero decir, tú has dicho que matar a un pajarillo es malo. Pero no, eso no lo piensas, eso lo sientes, eso tu mente lo capta más allá del intelecto. Lo sientes. Fácil. No lo has aprendido. No, ¿has visto que es fácil? Ya. Bueno. Es verdad que luego se han puesto por escrito alguna serie de reglas en la historia tradicionalmente que son válidas, por así decirlo, como no quieras para los demás lo que no quieras para ti. De esto ya lo hemos hablado varias veces. Es una regla de oro de la conducta entre los hombres. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. Y eso tiene que ver con que efectivamente todos somos iguales y el hombre se ha dado cuenta hace tiempo esto y bueno, se ha puesto por escrito. Y es válido. Pero lo que importa no es que tú repitas la norma, sino que la entiendas de verdad, con un insight, como dice. ¿Has oído hablar aquí mucho del insight? Cuando tengas un insight, esa es la verdad. Y con eso te tienes que quedar, ¿entiendes? Luego a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Pero no es verdad que tú tengas que hacer como dicen los negros cosas, porque si no soy ambicioso. Parece que se están justificando, ¿no te das cuenta, Manuel? Es que están justificando su riqueza constantemente. Entonces van y meten a Dios encima, meten a un elemento que también
que eso se llama una petición de principio. Primero demuestra que Es un cope. ¿De qué hablas de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué das por garantizado también tú que yo comparto esa idea que tienes tú de Dios? Es que es absurdo completamente. Bueno, ten en cuenta que lo que estás escuchando es desde el filtro de como te lo he explicado yo a ti, no los has escuchado a ellos directamente. Me imagino. Pero lo que te quiero decir es que ellos están justificando una vez más, haciendo un racional de por qué son ricos. Es absurdo. Cuando la persona que quiere ser rica solo es por greed, hermano, y el greed es un movimiento del ego, del yo. O sea, tú lo que tienes que además hacer es una cosa muy importante. Esto es muy importante, es decir, tú te tienes que ocupar de ti mismo. Olvídate de todo el mundo. Porque tú podrías haber sido rico por herencia, ¿no? Y no eres culpable. Tú imagínate que eres el hijo del Lord, no sé qué, aquí los hay, todo el mundo. O el hijo de Trump, o de quien coño sea. Y te va a caer una herencia que te cagas. Pues sería otro problema que tendrías que investigar cómo manejo yo esa herencia sin ego, por ejemplo, ¿no? ¿O qué hago? ¿Lo disfruto o no lo disfruto? Ahí tendrías un problema. Pero déjalo porque no es tu tema. Tú te tienes que ocupar de ti mismo. Y en ti mismo empiezan y acaban todos los problemas. Y en ti mismo comprendes el mundo. Todo el mundo. Que es lo que insiste que Lo comprendes, no entiendes el porqué. Porque tu conciencia, si tú haces un análisis... Son dos cosas diferentes. Pero si tú haces un análisis profundo de tu conciencia, comprendes a todo el mundo. No tienes que ir más lejos. O sea, está Sí, todo en porque ti. una vez te entiendes a ti mismo, entiendes a los A demás. todo el mundo. Porque somos uno. Exacto, porque son variaciones del mismo tema, son diferentes combinaciones. Yo he nacido antes, tengo otra genética un poco distinta, he tenido otras circunstancias, pero es todo circunstancial, el ego es circunstancial, pero la conciencia es la misma, que es lo que insiste Krishnamurti una vez. Sale del mismo pond. Siempre es la misma. Ahora, no me preguntes efectivamente de dónde sale esa conciencia porque no lo sabemos. Quizá profundizando en ello, tienes el enlightenment, se supone, la iluminación, se supone que es eso, descubrir el porqué. Pero la mayoría de los mortales estamos en el cómo, pero el camino al cómo, ni siquiera el camino al cómo es tan fácil. Entonces tú te ocupas de ti mismo. Y tú dices, bueno, a ver, ¿qué hago entonces? Porque el problema es la acción. Porque es lo que dice Krishnamurti, el problema es que hay acción, ¿no? No estás en una vida solamente contemplativa, también tienes acción. Entonces, ¿cuál es la acción correcta? Que hay un vídeo que tiene Krishnamurti que le preguntan, ¿cuál es la acción correcta? ¿Cuál es la forma de livelihood correcto? Son buenísimos esos dos vídeos. El de la acción correcta y cómo tengo un livelihood correcto. Claro, porque la gente dice, bueno, un carnicero, o yo qué sé, ¿sabes? O alguien que vende armas, efectivamente no puedes. Es indefendible. Es súper difícil. Una persona que hace armas para matar a personas... O a cualquier cosa. No, pero vamos a dejarlo por partes, porque matar animales se puede seguir justificando de una manera o de otra. Pero los que están traficando armas ahora mismo, que es uno de los grandes negocios del mundo, para matar a otras personas, eso es injustificable. No hay manera de defender de que esa persona pueda estar en buenos términos a nivel de ego, como estamos Sí, diciendo. está claro, está claro. Es imposible. Alguien que trafica con droga tampoco. Imposible. Tío, es que alguien que vende chuches, es que... Eso ya es distinto, Casi. porque eso no es tan nocivo, pero efectivamente es ahí. Pero entonces, ahí está, sí, luego ya entras en una gradación, claro, el alcohol, no sé qué, por eso los musulmanes no pueden tocar alcohol ni venderlo ni comerciar con ello, porque dicen esto solo es para el mal. Pero bueno, el alcohol hay unos límites porque te puedes... Es que ya depende. Sí, es un poco más... Las armas es están... vague. Las armas es blanco y negro. Es que es blanco y negro, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, mientras que hay muchas zonas grises, pero las armas son blanco y negro, es un ejemplo extremo. Traficar con mujeres... Es lo que te decía de los negros, es que no hay por dónde Que no lo inicié, lo imbécil. Bueno, traficar con... Ya, el welcome business sí que estoy de acuerdo. Escúchame, explotar a cualquier ser humano en cualquier forma no tiene arreglo. Es imposible. Tú no puedes explotar a nadie. Y cuando explotas a alguien, tú lo sabes cuando lo estás utilizando, ya está, es sencillo. A partir de ahí organizas tus negocios y tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces tú, sabiendo esas cosas, tú puedes tener una acción en el mundo que sea correcta, efectivamente. ¿Entiendes? Pero en el momento que te pongas a explotar a alguien, te vas a pringar. Que es lo que hacen los negros, tío. Es que me cojones. Explotan a la gente, tío. Eso por un lado. Y por otro lado, la ambición y el greedy es malo en sí mismo. No quiere decir que haya sido logrado, pero es que es malo en sí mismo. Eso es evidente. ¿Comprendes? Sí. Por eso una de las claves es la sencillez también, pero ser sencillo no significa ser simple, ¿eh? Ser sencillo no es ser simple, lo que te explicaba. Es ser sencillo, no es ser simple. Son cosas distintas. Ser simple es como ser tonto, no. Ser sencillo. Sí. Sencillo siempre es positivo. Siempre es positivo. Todo. Se puede ser Cuando muy haces algo inteligente, sencillamente te sientes genial. Bueno, claro, entonces luego tienes que probar luego tienes una praxis, efectivamente.
hay una práctica, no nos podemos quedar Simple es aburrido, sencillo es entretenido. Quiero decir, a ti te gusta un cuadro sencillo, pero no te gusta un cuadro simple. Sí, simple lo es como una conversación simple, claro. Simple equivale a tonto. Simple es decir, simple, ¿de qué trabajas? Y sencillo sería decir qué tal está y que la conversación y luego vaya suave. Y luego por Como si otro nada. extremo también, ten en cuenta que uno de los grandes temas que tenemos es el miedo, efectivamente, el miedo. O sea, hacemos cosas o dejamos de hacerlas por miedo. Por miedo que la muerte también, esos vídeos los tienes que ver porque lo explican muy bien también, cuál es la raíz del miedo, ¿no? Y el miedo es el ego, ¿eh? Porque es el miedo afecta al ego que tiene miedo, porque quien tiene miedo es el centro. Tiene miedo en primer lugar a morir. Y luego tiene miedo a la opinión pública, lo que pasa las innumerables branches, como dicen, que la muerte del miedo, pero siempre es el ego el que tiene miedo. Así que una persona miedosa y una persona cobarde básicamente es una persona muy egoísta. Eso no se entiende tampoco. La gente entiende el egoísmo como el que quiere tener y que roba. No, el cobarde es muy egoísta, porque efectivamente se está defendiendo constantemente, tiene miedo de que su pequeño yo le pase algo. Y son gente que además que son... Y quiere pretender que son los buenos. A veces pretenden, van de buenos y lo que tienen es el miedo. Eso se da muchísimo. Y siempre que hay gente que es... Los cobardes son las personas más despreciadas. Son de lo peor, porque son los que más daño hacen. Porque además pasan por buena gente, no son buena gente, son cobardes. Quiere ser parte de la... ¿Ves Cobardes pretende ser un niño que es completamente inocente. Y que Pretenden ser inocente, un niño es cobarde, un niño le tienes que proteger por no matter what. Un cobarde es una persona que tiene la capacidad... El cobarde es el que se queda en el trabajo como el tuyo, simplemente porque es cobarde. Por eso estoy insistiendo mucho en eso. No es libre, es cobarde. Porque no son buenas personas, son cobardes. Son están ahí porque tienen miedo a su pequeño yo, que va a perder su casita, su no sé qué, su posición, ay, me tengo que poner a trabajar. Que se está agarrando así. Se está aferrando porque es cobarde. Entonces esa gente no hace el bien en absoluto, al contrario. Es un ejemplo pésimo para sus hijos, para sus hijos, para los compañeros, para todo esto. Y en esos trabajos se ve mucho. Y es lo que yo te quería decir. Bueno, tú ya sé que te has dado cuenta, pero por ejemplo, eso es el cobarde. Sin embargo, la sociedad, el media, cree que son buena gente. No, son buena gente, hermano. Son cobardones. Son cobardes. La gente cobarde no puede ser buena gente. De acuerdo que no hacen el mal, pero en cierto modo no contribuyen al bien, si quieres ponerlo así. Entonces, son como... No, sí que contribuyen al mal. Contribuyen al mal porque dejan que las cosas sean como de son. una forma más pasiva. Claro, una forma en el sentido de que aquí no estamos para eso, efectivamente. Entonces, la gente que se queda por cobardía en cualquier situación así, efectivamente... Si no contribuyes al mal, por definición contribuyes al bien. Exacto. Es que o sea, solamente existe el bien, claro, es que casi que no hay términos medios tampoco, efectivamente. ¿Lo ves ahora? Sí. Ya está. Conversación. Krishnamurti lo explica muy bien y verás como esto que hablamos así, normalmente, hombre, a lo mejor... Luego tú puedes explicarlo de otra manera y tal, pero se entiende, ¿no? Una vez que vas entendiendo el discurso, luego ya te pones en marcha solo, ¿eh? Te pones en marcha solo. Y no quiere decir que le sigas, ¿eh? Ya te lo explico muchas veces, pero notas la influencia, pero tú ya no le sigues. Que eso es lo que existe él. Bueno, pues la mayoría de sus devotinos lo entendían, hermano. Yo estoy convencido. Él mismo lo dice en las biografías. Es que no lo entendían. Es que no lo entendían. ¿Por qué? Porque tenemos esa proclividad, esa tendencia a seguir a alguien. Él insiste en ello. Ya. Porque nos cuesta mucho, por tradición, aprender por nosotros mismos. Y esto es budista, dice, be a light to yourself, ser una luz para ti mismo. Sí, como una... Alguien te ayuda, como puede ser yo en las conversaciones, como es como una luciérnaga conmigo, pero luego eres tú una luz para ti mismo, tienes que ser tú. Por eso cuando decías, ¿y por qué yo tal? Y te acabo de decir, date la respuesta a ti mismo, la vas a encontrar. Claro. La vas a encontrar. Bueno, buena conversación. ¿Cómo se llama esta conversación? Pues son las de la historia que nos cuente. Ya, pero ¿de qué hemos hablado? ¿A qué rúbrica? Claro, es que eso sería... Hemos hablado de... Esto le llamo yo, le pongo bajo la rúbrica del... Aunque a muchos no le gusta, el existencialismo. Las cosas que tienen que ver... Conversación sobre el existencialismo es una corriente filosófica que no es muy antigua, es del 19, a que a muchos no le gustaría. Oye, ya te vas a otra conversación de No, bien, es que tiene que ver. En el que se trataba... Dostoyevsky, por cierto, en literatura es existencialista, porque de lo que trata es de la forma que percibimos el mundo a nivel de emociones, sobre todo, más que de intelecto. Entonces, sí, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué sufrimos tanto? No sé qué, todo eso son ese tipo de conversaciones. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Cómo se dice? Existencialismo. Entonces sería una conversación de tipo existencialista, que a mí es la que me interesa también. Porque si no, podemos hablar de ingeniería, de medicina, pero no hablamos del sujeto. Es que todas las conversaciones hablamos son de una objetos. conversación más suave de esa conversación. Es que no hay conversación que tengas
o sea, es difícil. Todas las conversaciones que tienes que son interesantes es una ramificación más baja de la principal conversación que es el existencialismo. Quiero decir, si estás hablando de que te gusta mucho este deporte, te puedes bajar al Sí, existencialismo. claro, todo está conectado. Te puede gustar, te gusta mucho esta chica al existencialismo. Claro. No, pero te quiero decir que lo que no son... ¿De qué trabajas al Tú puedes no, pero existencialismo? que- Que todos son Sí. ramas más abajo, conversaciones. Todas las conversaciones son una versión más simple de la conversación del No, o sea, decía existencialismo. porque tú puedes hablar, por ejemplo, de ingeniería cuando se construyen puentes, pues eso es un objeto, ¿sabes? Ya, Eso pero... es pero cuando hablas del hombre, del ser humano, y cómo qué hace en esta tierra, ese tipo de filosofía, por así decirlo, en gran parte se ocupa de eso, sería de tipo existencialista, existencial, claro. Chita. Aunque ha habido otros filósofos que se ocupan, por ejemplo, del pensamiento, eso da mucho, a mí no me interesa tanto, es cómo funciona el pensamiento, porque tal, eso existe mucho. Pero Pensamiento bueno, limitado. Ese es intelecto, claro. Es eso como aprender cómo funciona el coche. es limitado. Bueno, venga, ya está. A ver qué vas a hacer.